Vamos a conversar ahora, y está en nuestros estudios, con la doctora congresista y abogada Rosario Sacieta, a propósito de un caso que efectivamente ha causado mucha impresión, un niño de casi 4 años en poder de su madre y que es llevado a la fuerza por su padre, una persona de nacionalidad italiana, para posiblemente llevarlo a Italia, donde reside. No hay todavía pruebas manifiestas de que ya haya fugado, pero en todo caso haya llevado al niño a Italia de manera evidentemente irregular y como si se tratase de un secuestro, pero todo parece indicar que por allí van las cosas, y entonces surgen también dudas acerca de cómo funcionan todos los datos, en realidad, de extranjería, todos los datos de cómo salir del país, etcétera, etcétera, cuál es la intervención de la policía, más aún la protección sobre menores, porque no es el primer caso, en realidad, de este tipo de secuestros. Bienvenida, doctora Rosario Sacieta. Muchas gracias, don Raúl. Evidentemente hemos estado conversando antes de iniciar el programa sobre esta discusión que se ha planteado, sobre todo qué cosa ha pasado con los procesos judiciales y con el resguardo policial en defensa de un niño. Mire, yo le agradezco mucho la entrevista porque esto quizá pueda dar a conocer a muchos papás o mamás que existe el delito de sustracción internacional de menores y que existe una convención en la cual el Perú ha suscrito, mediante cual todo menor de 16 años que es trasladado ilícitamente o que es retenido ilícitamente puede ser pedido por el país donde habitualmente reside. Entonces, en este caso, o como en cualquier otro, estamos en el supuesto de que esta convención tiene vigencia y que el órgano que debe accionar todo este proceso es la Dirección de Niños, Niñas y Adolescentes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Entonces, ¿existe esa dirección? Existe esa convención de La Haya, suscrita por el Perú, mediante el cual se establece que toda retención ilícita o traslado ilícito es posible uno pedir la restitución internacional del menor. Entonces, para los padres que están pasando por esto, si estás casada, si te vas a separar de un extranjero que es el padre de este menor, se aconseja siempre tener toda la documentación en regla. Yo sugiero siempre que aquellas personas que viven en el extranjero y se han casado con extranjeros y tienen hijos, por ejemplo, inscriban a sus hijos en el consulado del país donde están residiendo y que les saquen pasaporte y les saquen DNI. Creo que eso podría, de alguna manera, afincarlo a la tierra, porque si un niño tiene la nacionalidad francesa y no tiene este afincamiento con el Perú, es muy complicado. Bueno, pero en este caso específicamente todavía no tenemos la prueba de que haya sido llevado al extranjero. No conozco mucho el caso, pero tengo entendido que aún no se tiene la prueba fehaciente. Como no se tiene la prueba fehaciente, don Raúl, en muchos casos. O sea, cuando nosotros pensamos en los menores es una gran incongruencia decir, bueno, qué país tan desarrollado, y sin embargo hay una coladera en algunos centros fronterizos migratorios. ¿Cómo puede ser posible que hayan niños que están fuera y sin embargo aparecen como que estuvieran en el país? Entonces, y los hay. Entonces, bueno, imagínense, pero si salen en esta cosa migratoria, ¿qué no pasa? ¿No si salen 4 toneladas de droga diaria, 4 toneladas de droga, no se le va a escapar a un niño de 2 años. Más todos los que la cargan. Pero creo que aquí habría que incidir en que cuando se destina dinero en favor de la niñez, no es un gasto, don Raúl. A ver, vamos a escuchar inversión. a alguien que ha seguido el caso, que es el doctor Ernesto Lechuga, que es el director general de Defensa Pública del Ministerio de Justicia. Doctor Ernesto Lechuga, buenos días. Buenos días, señor Vargas. Estamos aquí conversando con la doctora y ex congresista
que nos señala pues que en efecto existen varias fallas en la conducta de las personas por un lado, en la acción de salvaguarda y defensa de los menores por parte del Estado peruano, que hay una convención internacional. Este caso específicamente, ¿cuánta información tenemos? Usted más o menos lo ha seguido. Permítame primero saludar a la doctora Rosario Sacieta y su compromiso con los temas vinculados a la infancia. Nosotros desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, específicamente desde la Dirección General de Defensa Pública, hemos asumido el patrocinio de este tema vinculado al niño Elí Deltín Castro. Hemos asumido la defensa legal de la señora Rocío Castro, madre del niño, que el niño ha sido sustraído por su padre, el ciudadano italiano Fabrizio Deltín. Esto ha sucedido el jueves de la semana pasada, en circunstancias que el niño era trasladado por una de sus tías al jardín, al nido donde estudia, y fue abordada violentamente y con ayuda de otras personas, a viva fuerza fue arrebatado el niño. Ese mismo día, este ciudadano italiano se acercó al aeropuerto internacional a tratar de sacar del país al menor vía un vuelo a la ciudad de Panamá, lo cual no se le permitió porque el niño tenía una orden de impedimento de salida del país. Felizmente, en el aeropuerto no se permitió el pase y este ciudadano tuvo que retornar a su hotel, a donde esté viviendo, y desde ese día se le ha perdido el rastro. Ya son 6 días que la madre le alcanzamos un dato. El vehículo con el que fue al aeropuerto y con el que se tuvo que regresar porque no tenía el permiso de salida, ese mismo vehículo fue encontrado en Sullana y la familia teme que él haya salido vía terrestre, los controles son menos estrictos, por decirlo menos, ya fuera del país y conseguido el objetivo, llevarse a su hijo. Bueno, en efecto, existe el gran riesgo de este peligro de fuga, de traspasar las fronteras por algún lugar menos protegido, ¿no? Puede ser la frontera norte, la frontera sur o la frontera, por ejemplo, con Bolivia, ¿ya? El Perú es un país enorme, tenemos fronteras a veces que no tienen los controles suficientes y que podría burlarse a la autoridad. En ese caso, el fiscal que está viendo el tema, que es el de la 38 Fiscalía Provincial de Lima, a quien queremos públicamente hacerle un llamado para que acelere los trámites, tendría que sacar la orden de captura a nivel internacional, porque este señor, al momento de llevarse al niño a viva fuerza, ha cometido un delito, el delito de sustracción de menor, que es un delito que se sanciona hasta con 2 años de prisión, porque la madre tenía un proceso legalmente ganado hasta en la Corte Suprema y este ciudadano, a pesar de saber esta situación, ha decidido tomar la justicia por propia mano. Sí, una consulta, habida cuenta de ese último dato que también tenemos nosotros, que haya ganado un proceso de restitución internacional incluso. Imaginémonos que este ciudadano ya llegó a Italia con su hijo. ¿Se puede iniciar un proceso con la participación de las autoridades peruanas, el consulado peruano, para que se devuelva de inmediato, habida cuenta que es una violación del derecho y de un fallo ya emitido en la justicia de nuestro país, para que devuelva al menor? Por supuesto. Ahí tenemos que realizar las gestiones necesarias para que el fallo de la justicia peruana tenga valor ante las autoridades italianas y se dé cumplimiento a lo que han ordenado los jueces del Perú. ¿Usted diría en consecuencia que, salvo esta, mala señal de las oficinas fronterizas del Estado peruano, que pueden ser irregulares, mal administradas, de hecho el comportamiento en el aeropuerto fue correcto? Las autoridades funcionaron. Así es. Sí, hay que reconocer que los mecanismos de control migratorio funcionan. Cuando este señor se presentó con el niño en el aeropuerto internacional, inmediatamente se prendieron las alarmas y el niño no pasó, ¿ya? Ahora, tampoco lo pueden retener, porque en ese caso el padre diría, bueno, voy a ir a mi domicilio a traer el permiso a la madre o voy a traer el documento correspondiente. O sea, las autoridades tienen el deber de no dejar que el niño traspase las fronteras,
pero tampoco lo pueden retener ni al niño ni al padre. Pero ¿por qué no? Si el niño estaba en custodia de su madre y hay una denuncia de que el niño ha sido arrebatado y el niño llega al aeropuerto y ya identificaron claro, que no se puede embarcar, mínimo no lo sí, como un saben protocolo, las llamar a la autoridades. mamá y decirle, señor, no se vaya hasta que aparezca la mamá, ¿no? O sea, ¿eso tampoco se puede hacer? No, es que usted no sabe la cantidad de casos que diariamente en el aeropuerto se impide el viaje de menores porque no tienen los papeles en regla. De acuerdo, todavía no tenían la alarma esa es de la que cosa. este niño había sido arrebatado de su madre. Entonces la digamos. cosa es mucho más grave. No, por supuesto, Ya, sí, ok. fue en el mismo día. Ya. Lo que existía era la previsión por parte de las autoridades de ordenar el impedimento de salida porque la tenencia del menor estaba en discusión. ¿no? De acuerdo. De Eso acuerdo. es lo que sucede. Bueno, pero lo que usted nos dice es más grave aún, o sea, son muchos los casos que tenemos, que es un poco la preocupación de la doctora Zazieta, que es la que señalaba que es necesario pues un orden jurídico mayor, una precaución más amplia, etcétera. Yo le doy un ejemplo. Conviene usted que entonces tenemos vacíos. Bueno, la ley es totalmente perfectible, pero quisiera decirle que hasta el momento los mecanismos funcionan. Claro que sí, digamos, en el aeropuerto, le digo, todos los días hay situaciones en las cuales personas de buena fe quieren viajar con un niño y no tienen conocimiento a veces de que hay que contar con las autorizaciones del padre y la madre, con ciertas formalidades, el permiso del juez o ya sea notarial, y en esos momentos son devueltos. No se les permite tomar los vuelos internacionales o nacionales. Pero el hecho de que... Vamos a escuchar un ratito a las reacciones de la doctora Zazieta. Sí, en primer lugar un saludo afectuoso al doctor Lechuga. En realidad yo creo que sí existen falencias en el aparato migratorio. En primer lugar, hay puntos fronterizos donde no existe interconexión online, de tal manera que el funcionario, por ejemplo, en Aguas Verdes, depende de ese funcionario que ese niño sea registrado o no. Y eso ya debería haber cambiado. Es decir, no podemos depender de quien manipula el equipo, ¿verdad? La decisión final de que si se registra o no se registra. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, hacemos constancia que el Poder Judicial necesita dinero y presupuesto, porque ¿cómo se explica que para la restitución internacional de menores solamente exista un juzgado, el 16º juzgado de familia? Es el único que se encarga de hacer estos trámites, aunado a que tiene procesos de tenencia, procesos de visitas. O sea, es una jueza recargada en sus funciones. Y está recargada de sus funciones porque no hay presupuesto para que el Poder Judicial pueda tener en primera prioridad a los niños. Yo me dirijo, si se me permite, a los padres. Cuando se van a separar entre dos padres, padre y madre, si usted ve que hay problemas de pareja, por favor, arregle los temas de tenencia y de régimen de visitas. Creo que allí está el hilo de la madeja. Si usted tiene la tenencia, debe de conseguirle a un centro de conciliación, y si usted tiene derecho como padre, si no va a tener a sus hijos, a un régimen de visitas. En el proceso judicial de tenencia o régimen de visitas, ahí es que hay que pedir como medida cautelar la oposición de viaje. Uno, si tiene riesgos, si sabe que el papá va a sacarlo, uno tiene que hacer esta oposición de viaje, y una vez presentado en el Poder Judicial, inmediatamente hay un registro de oposición de viaje. Es decir, ese registro de oposición de viaje dura 1 año, de tal manera que tú tienes 1 año para poder encontrar a tu hijo o para poder confirmar judicialmente la tenencia formal. Yo veo que en este caso específico, el niño no ha salido, pero tampoco hay una restitución del menor a la madre, a pesar de que existir una posición y una sentencia judicial. Entonces, allí está fallando algo. Ahora, ¿cómo hacer para que las personas que se casan con alguien, con un extranjero, tú decías, Charo, que hay que conocer la legislación, registrar al chico en consulado? Porque creo que el problema es cuando uno no está en su país, sino cuando el niño está amparado por las leyes de otro país. Así es, ese es el problema. Entonces, si tú, por ejemplo, estás en España,
o estás en Argentina, donde existen la mayoría de cantidad de casos vienen de Argentina, de España y de Estados Unidos. Si tú estás allí, realmente lo que tienes que hacer es ir haciendo todo un expediente de violencia, porque casi siempre en los países, cuando tú estás fuera, es allí donde uno de los dos agrede al otro en cuanto a pareja. Esa violencia directa tiene que ser denunciada en los juzgados. Para que sirva luego como parte del proceso. Así es, ¿no? Así es. Muy bien. Lamentablemente el tiempo nos ha ganado. Tenemos que restituir minutos. Gracias, doctora, por todo este empeño, y gracias también al doctor Ernesto Lechuga. Ojalá pues encontremos una solución, no solo inmediata con respecto a este niño, sino en general mejorar procedimientos, legislación y la de siempre, financiamiento de las oficinas respectivas. Y aprovechar las redes sociales, Raúl, ¿no? Las mujeres que se van a casar con extranjero, preguntar a otras que están allá cuál es la realidad de la legislación. Ahí ¿no? hay varias costumbres sociológicas que habría que hacer, debían ser más instructivas en realidad. ¿Qué es esto de la atracción del extranjero? Entonces, Y también siempre- qué derechos asisten a los padres, que ahora estamos revisando lo de las madres, pero también imagino que les asiste algún derecho a los padres. Pero ¿no? el régimen de visitas, si al papá, a uno u otro, si el papá tiene un régimen de visitas y la señora se ha ido con el hijo, él tiene derecho a que se restituya ese menor para poder gozar de sus visitas. Claro, es ahí donde son derechos compartidos en realidad. Así es, el Muy que bien. tiene el bebé, el otro padre tiene derecho a visitar a su menor hijo. Nosotros tenemos derechos compartidos con la pausa, así que vámonos a la pausa.